Lo que les estaré mostrando a continuación los va a dejar impactados. La necesidad y las carencias de los bienes materiales hacen que cada día más jóvenes se sumen a la violencia y se pierdan en los diferentes vicios. Elementos que te ofrecen todo tipo de sustancias y todo tipo de servicios. Los delincuentes más peligrosos de La Habana siempre están merodeando en un país donde el dólar no tiene techo y la moneda nacional no tiene piso. Los cajeros siempre están rotos o nunca hay dinero, una de dos. Como tal en nuestra cultura y bien típico de las mujeres cubanas es bailar en el medio de la calle. La calle del entretenimiento y la calle del placer en Cuba. Algunos prefieren refugiarse en los vicios como vía de escape a la realidad. Darle con el cinto, como se dice acá en Cuba. La escasez y la necesidad genera la envidia entre los que tienen un poquito y los que no tienen nada. Sin papeles y sin dirección es estar ilegal y te pueden deportar para tu provincia. Nos encontramos caminando por la avenida de Infanta. Estamos aquí en el municipio Cerro. De ahora en adelante estaremos atravesando barrios peligrosos en completo apagón y atravesaremos calles oscuras, por lo cual estaré activando un filtro de exposición para así traerles la mejor calidad de videos incluso en plena oscuridad. Esto sí es zona caliente, esto sí es zona peligrosa. Aquí te quitan la cámara al momento. Vamos a meternos en la boca del lobo, familia. Miren para dónde vamos, ¿ven? Son las santas horas de la noche y ahora parece que fue que pusieron el agua. Y las personas andan baldeando, andan tratando de llenar una que otra cubeta, ¿saben? Esta es la vida del cubano. Por acá vemos uno de los principales males que afectan a nuestra sociedad. Déjenme decirle que en Cuba hay lugares donde hay semanas que no entra el agua, por lo cual las personas hacen fila para llenar sus porrones y trasladarlas incluso largas distancias. Así ustedes vean niños alrededor jugando y vean las personas tranquilas, nos encontramos en uno de los barrios más peligrosos de toda La Habana. Estamos nada más y nada menos que en el medio de Ataré. Este es el único barrio que no tiene iglesia. Aquí las broncas son a machete, a cuchillo, incluso armas de fuego. Esto está tranquilo ahora, me imagino que por la oscuridad, me imagino que por todos los problemas que han estado afectándonos día tras día, me imagino que los delincuentes han emigrado y que no tienen tiempo para pensar en más nada que en tomar un poco de agua, coger la balita de gas, entre otras preocupaciones cotidianas que afectan al cubano de a pie. Pero créanme que esto sí es caliente, caliente. Mi gente, si ustedes me ven mirando para los lados constantemente, es que tengo que estar a la viva. Porque aquí lo mismo te salen de cualquier lugar, de un pasillo, que se ponen a darte conversación para venirte por atrás. Este barrio sí es la candela. Esta es la calle Omoa, familia. Antiguamente, no sé si ustedes recuerdan que toda esta calle se llenaba para las compras en el mercado Cuatro Caminos como tal. ¿Saben? Esos fueron unos tiempos aquí que todas las calles estuvieron llenas de personas. Se aglomeraban en los portales y esta calle que parecía que era, vaya, un concierto de esto de un artista famoso o algo así. Nada de iluminación en estas calles, familia. Las personas caminando porque, como saben ya, el transporte está malísimo. Más adelante les estaré mostrando una calle repleta de personas que incluso no se puede ni caminar. A diferencia del casco histórico y las zonas turísticas, en las entrecalles se observan todo tipo de personas sentadas en las aceras, paradas en las esquinas y en puertas y portales de su casa. Esto se ve más aún cuando quitan la corriente, pero quédense en el video porque las calles que les voy a mostrar van a estar verdaderamente impresionantes. Imagínense lo que es caminar por los portales de monte a plena hora de la noche y que te salgan las personas corriendo detrás de las columnas, que te salgan de momento de las esquinas. Todo eso lo vamos a vivir en el video de hoy. Pero no se preocupen que si están viendo este contenido es porque aún sigo con vida. Si son buenos observadores, a lo largo de este recorrido se darán cuenta de lo que digo. Y fíjense bien en los rostros de las personas y miren la expresión facial para que se den cuenta de las intenciones.
Este que vemos por acá es el Parque de la Chispa. Aquí hay de todo, familia. Esto es zona de pajusos. Decirles quiero que en esta área los ladrones no perdonan. Me preocupa de cierto modo la señora a la cual le falta una pierna y tiene su puerta abierta exhibiendo sus productos. Esto es un sitio peligroso, no es para juegos. Fíjense cómo están las cafeterías que venden alimentos 24 horas, totalmente enrejadas. Los delincuentes más peligrosos de La Habana siempre están merodeando por la calle Monte. Andan en busca del borracho, del vulnerable, del viejito que no se pueda defender, de la mujer indefensa. Para nadie es un secreto lo que estoy revelando acá en este video. Pero bueno, cabe resaltar de que los índices de delincuencia van en aumento con el pasar de los días y con la creciente necesidad que se vive en la isla. Nada, familia, aprovechando que hay un poco de iluminación, me van diciendo en los comentarios qué creen de todo lo que han visto hasta ahora. Todas estas fosas reventadas son una gran fuente de infección. Aquí están adornando las calles y dejando un olor que de verdad es súper desagradable. Imagínense todas estas personas que vivan por esta calle, que pisen aquí y después entren para sus casas. Toda la infección que están llevando. Seguramente se estarán preguntando por qué se observan algunas calles vacías. ¿Dónde se encuentran las personas? En este video les estaré mostrando dónde se encuentra ahora mismo la mayoría de la gente. ¿Qué están haciendo las personas que la mayoría de las calles se ven así? Ahora fue que entró el agua, ¿no? Hey. Muchas personas viven su día a día, pero pocos se percatan de su realidad. Se están viviendo unos tiempos donde te ponen el agua un rato y debes de aprovecharla al máximo, es decir, debes de limpiar, fregar y lavar. Con la electricidad no sucede diferente. En las provincias le ponen la corriente a las personas 2 horas y se la quitan de 8 a 12 horas. Esto nos lleva a vivir una vida agitada con un tiempo limitado. La mayoría de las personas solo buscan refugiarse en la emigración. Abandonan su país de origen, sus familiares, sus amistades, por un futuro mejor y por una mejor condición de vida. En un país donde el dólar no tiene techo y la moneda nacional no tiene piso, vivir confortablemente con un trabajo bien remunerado no te garantiza una buena calidad de vida. La inflación sin precedentes hace que cada día con más dinero compres menos productos. Vaya, no lo puedo meter. ¿Qué le falta? Aquí meterlo allá adentro. Mira, Pero- eso uno puede poner. Dime. Los cajeros siempre están rotos o nunca hay dinero. Una de dos. Esto pasa siempre, familia. En donde hay un cajero van a ver a 3.000 personas. Y respecto a lo que le estaba hablando sobre los vendedores que no duermen y las personas que no duermen por la noche, aquí ven las imágenes claramente. En el video anterior vimos a la señora vendiendo sus mercancías en los portales a tempranas horas de la mañana. Estas son las santas horas de la noche y aún sigue ahí la señora en el mismo sitio vendiendo las mismas mercancías. Se habla sobre todos los problemas que nos afectan como sociedad, pero ¿qué pasa con la juventud en Cuba? La necesidad y las carencias de los bienes materiales hacen que cada día más jóvenes se sumen a la violencia y se pierdan en los diferentes vicios. Más adelante estaremos viendo dónde se reúne toda la juventud de La Habana para no hacer nada, así como acaban de escuchar. En estos portales se observan varias personas luchando, pero también se reúnen todo tipo de elementos. Elementos que te ofrecen todo tipo de sustancias y todo tipo de servicios. Alrededor de esta zona también deambulan las damas de la noche o las damas de compañía. De eso vamos a estar hablando en videos posteriores.
Los altos precios y el bajo poder adquisitivo de muchas personas los obliga a trabajar hasta altas horas de la noche para poder comprar lo más básico y así sobrevivir el día a día. Nada, familia, andamos caminando por las afueras del Parque de Curita y todo esto es lo que se alcanza a ver por acá. Toda una zona donde todas las personas ahora mismo están esperando el transporte público. Se pueden meter aquí hasta el otro día porque por lo que veo esto está malísimo. Parece que aquí están arreglando las calles, pero... increíble. Vean que por acá aquí la luz es intermitente. A veces se enciende y a veces se apaga. Vean la oscuridad que tiene esta calle, que ni tan siquiera como que en esta zona que hay una casa que brinde la suficiente luz como para uno ver lo que está pisando en la acera. Andamos caminando por la calle Águila, familia. Aquí la vida nocturna está un tanto más activa que en La Habana Vieja como tal. En La Habana Vieja sí, como mayormente depende del turismo como tal, así no, las personas ya no se ven ni por las calles. Un poco más de vida es mejor. Esta callecita aquí se encuentra un tanto más alumbrada, quizás porque se alcance a ver algunas casitas de renta, uno que otro restaurante. Esto es una ponchera aquí. Como tal en nuestra cultura y bien típico de las mujeres cubanas es bailar en el medio de la calle. Háganme saber en los comentarios si en sus países las mujeres hacen lo mismo. Bienvenidos a una de las calles más polémicas de La Habana. Aquí se reúne todo tipo de elementos, todo tipo de personas, negociantes viajan de otras provincias para venir hasta acá. En fin, esta es la calle de los negocios, la calle del entretenimiento y la calle del placer en Cuba. Estamos caminando por el Boulevard de San Rafael, pero esta vez lo hacemos desde la noche. Acá sí hay todo tipo de comercios, venden todo tipo de cosas. Se han visto muchísimos negocios de pan con lechón como tal. Aquí están las pizzas. Gran parte de los mendigos y de personas sin hogar se refugian en estas calles porque aquí tienen más posibilidades de llevarse algo de comer al estómago. Algunos vendedores de pan con lechón, al igual que los visitanceros, trabajan hasta el otro día. Esto para maximizar sus ventas y los otros para aumentar la posibilidad de coger algún que otro extranjero y darle una carrera. Darle con el cinto, como se dice acá en Cuba. Y esta es la cola para el cajero, no lo puedo creer. En La Habana nos encontramos muchas personas de otras provincias.
La mayoría están ilegal aquí. Así como les digo, estar en La Habana sin papeles y sin dirección es estar ilegal y te pueden deportar para tu provincia. Pero las personas se arriesgan porque aquí hay más oportunidades de negocio, hay un poquito mejor de calidad de vida que en sus provincias, donde les ponen solamente la electricidad 2 o 3 horas al día. Aquí por lo menos tienen más posibilidades de salir adelante, aunque no todos corren con la misma suerte. Muchos primeros vienen a trabajar dispuestos en lo que sea, luego emprenden pequeños negocios y al final terminan casados con un extranjero viviendo en otros países. Realmente pienso que las personas de Oriente luchan un poco más que las personas de La Habana. Sin generalizar, pero quizás esto suceda porque tienen más hambre y más sed de éxito. Déjenme saber en los comentarios qué creen ustedes al respecto. Pónganse cómodos porque en breve les estaré mostrando dónde se encuentra toda la juventud de La Habana. ¿Qué hacen tantos jóvenes aglomerados en un solo lugar? En breve lo estaremos descubriendo. Desde hace décadas, el Boulevard de Prado ha sido el sitio de entretenimiento de estos jóvenes que tienen patines y patinetas. Pero hoy en día no vamos a ver eso. Hoy vamos un poco más profundo sobre qué está haciendo la juventud cubana y dónde se están reuniendo todos. Lo que les estaré mostrando a continuación los va a dejar impactados. Desde siempre la juventud cubana ha querido salir a buenos sitios, vestir y calzar buena ropa, comer en buenos lugares y tener algo de dinerito en la cartera para impresionar a una noviecita o comprar cualquier cosita a sus amistades. Pero ¿qué pasa cuando los padres no pueden brindar esa posibilidad? Es increíble como al pasar por los alrededores se observan y se escuchan muchos jóvenes hablando de riñas tumultuarias, discutiendo de guapería y que si vieron lo que le hice a fulano y lo que le pasó a mengano. Familia, en esto se ha convertido hoy la juventud de Cuba. La escasez y la necesidad genera la envidia entre los que tienen un poquito y los que no tienen nada. Esto se escucha a diario y se ve en todos los lados. Algunos prefieren refugiarse en los vicios como vía de escape a la realidad, una realidad que no les corresponde. Los jóvenes deberían de estudiar tranquilamente, disfrutar de unos buenos zapatos, una buena mochila, tener todos los materiales para la escuela, tener su merienda asegurada, entre muchas otras cosas. La triste realidad es que no es así. Muchos jóvenes se le van de las manos a sus padres porque ellos tienen que estar trabajando día y noche para poder garantizarle esos bienes materiales. Tan bonitas las flores, naturales no tiene, ¿no? Bueno, suerte y éxito en las ventas. Bueno, hay bastantes muchachos jóvenes por allá y eso, imagino que... ¿No? Y nada, familia, como ya alcanzaron a ver, todo el paseo del Prado estaba repleto de nuestra juventud, de un lado para otro caminando. ¿Qué entretenimiento hay para los jóvenes hoy en día? Me estaba diciendo la señora de las flores con la que estuve conversando que la juventud no hace nada, no compra nada. ¿Qué dinero le van a dar los padres para que gasten? Si ya para comprar la comida ya es un problema, dime tú para salir de fiesta, gastar. El segundo destino favorito de millones de cubanos. Increíble estas imágenes, esto parece una ciudad fantasma, mi gente. Esto que vemos allá arriba viene siendo como una especie de barcito, me parece. Vamos subiendo al local, familia. Vamos a ver qué nos depara este sitio. Por aquí les voy mostrando la carta del lugar. Aquí hay precios que van desde los 250 hasta los 5,000 pesos y exceden esa cifra. Me refiero solamente a los tragos. El sitio muy acogedor y la atención excelente. Esto se encuentra en la terraza de un hostal. Es como un pequeño bar que hicieron acá para los turistas y cualquier otro cubano que desee subir. Claro, el que tenga dinero. La música original la tuve que quitar por el derecho de autor, pero estaba bien agradable la verdad. Se sentía un ambiente fenomenal aquí.
Estas son brochetas de pechuga de pollo, las cuales me pedí junto a una fría limonada. Todo salió en casi 2.000 pesos, o 2.100, no recuerdo bien la cifra para serles sincero. Pero nada, la pasé bien, disfruté de una vista agradable y no es un sitio con esa tumultuaria de gente que uno se siente incómodo. Las calles un poco muertas por acá por La Habana Vieja. Esto es lo que alcanzamos a ver. No hay mucho de verdad. Lo que caracteriza a las calles de La Habana, familia, es la oscuridad. Como tal, imagínense que esta calle, si no es por las casas como tal, ¿saben? Si no es por estas casas que dan un poco de luz, aquí no hay poste con luz para la calle ni nada por el estilo. Esto es lo que hay, mi gente. Y así las calles se vuelven más inseguras, ¿no? Vean la oscuridad que hay en Monserrate, familia. Vean por acá, mi gente, este es el pan que nos venden por la libreta. Lo bueno que tiene aún Cuba es que a pesar de cómo están las cosas, a pesar de la escasez, la necesidad que sufre el cubano de a pie, todavía se puede caminar por las calles, ¿sabes? Con cuidado, mirando para los lados, prestando mucha atención. Pero bueno, no hay esa cantidad de armas de fuego que existen en otros países, ¿sabes? De Latinoamérica. Eso no quiere decir, mi gente, que los índices de criminalidad no se han disparado. En comparación con años anteriores, es difícil para muchas personas ahora mismo salir a la calle, es difícil para muchas personas ahora mismo hacer muchas cosas, tienen que limitarse a múltiples actividades, porque nada está como antes, familia. Antes las personas normalmente se podían sentar en un sitio, compartir, ¿sabes? Hacer cualquier tipo de cosas, pero ahora no, ahora es más complicado. A medida que va surgiendo la escasez, a medida que va surgiendo el desabastecimiento en los lugares, se va viendo más delincuencia, se va viendo más robos, a medida que todo se va poniendo más difícil, ¿no? Y es que los jóvenes salen a la calle dispuestos a cualquier cosa porque todos quieren ponerse un par de zapatos, todos quieren sentarse en algún lugarcito a tomarse algo, y eso es lo que se vive hoy en día, ¿no? Ya Cuba no es tan segura como años atrás, ¿sabes? Familia, la población que va quedando en Cuba es una población completamente envejecida. Como les decía, todos deciden emigrar porque es que aquí no se le ofrece futuro a la juventud como tal, ¿saben? Es muy complicado para los jóvenes trabajar, estudiar, emprender algún negocio. Y mientras el panadero trata de vender sus panes, yo sigo mirando para los lados a ver si me encuentro a alguien en la calle, a ver si veo personas caminando. Lamentablemente no es así. La vida se ha puesto bien difícil, bien complicada, ¿saben? Y esto se ve reflejado en las calles, esto se ve reflejado en el comportamiento de las personas. Si se fijan en los rostros, verán rostros con caras largas, rostros tristes, ¿sabe? Ya no es la misma alegría que antes. Ya esto se puso oscuro, se fue la luz. Mi gente, encontré una luz para poder hablarle. Incluso la persona que trabaja en el sector privado, que gane por encima de los 10.000 pesos al mes, se la ve apretado porque tampoco le alcanza para nada. Los sectores estatales se están quedando vacíos porque todo el mundo está saltando para las MIPYMES, todo el mundo quiere trabajar con el particular. Ya nadie quiere trabajarle al Estado, mi gente, porque no da la cuenta. Ya les digo ya, trabajador que cobre por encima de los 10.000 pesos, incluso se la ve apretada porque eso viene siendo hasta menos de 40 dólares, a como está el dólar ahora mismo en el cambio actual, que está en 390, 395 pesos, para que se hagan una idea. Y para que lo tengan claro y estén al pendiente, eviten andar por calles vacías y oscuras a altas horas de la noche, no es seguro. El flujo migratorio que se ha visto en estos últimos años es el que nunca se ha visto en la historia de Cuba. Bueno, no sé si en los años 80 por ahí, pero la verdad que esto ha sido terrible, familia. Millones de familias divididas, millones de parejas separadas, matrimonios rotos, hijos sin ver a sus padres, abuelos sin estar con sus nietos. Y esto es todo lo que ha sucedido, ¿saben? Por eso se ven las calles así. Una calle como el Boulevard de Obispo, que siempre estaba llenísima de personas transitando a todas horas de la noche. No alcanzan a ser ni las 11 de la noche y esto está vacío. Y así está todos los días. Inclusive hoy es sábado, familia. Hoy es un día en que normalmente todo el mundo salía para la calle, ¿saben? Todo el mundo iba, aunque sea a sentarse al muro en malecón. Ya las personas no tienen ganas ni deseo de salir. Cuando abren el refrigerador de su casa y ven que no tienen comida para comer, ya se le quitan los deseos a la gente. La gente anda luchando, inventando con lo que tienen y como pueden.
No hay otra forma, mi gente. Esto es lo que ha quedado para el cubano de a pie. Esta es la cruda realidad de las calles y esto es lo que se vive y lo que se respira día a día. Es triste lo que se ve. En las calles vacías aún habitan los recuerdos de los que han tenido que partir hacia tierras extranjeras. En el silencio de la noche se escuchan los llantos de una madre. Su hijo ha muerto y con él han muerto sus sueños y esperanzas de un mejor porvenir. Caminando por los portales de un hotel. No sé si este será el Hotel Brisol, no sé cómo se llamará, pero bueno, nada. ¿Qué les ha parecido el videito de hoy? Déjenme saber acá abajo en los comentarios. Déjenme saber también si quieren un próximo video sobre las damas de la noche. Déjenme saber qué fue lo que más le llamó la atención, qué fue lo que más le gustó de las cosas que expliqué. Nada, aquí recorrimos diferentes calles. Esto, familia, es un riesgo que se toma, ¿no? Y nada, dejen su like, compartan. Nos vemos en un próximo video.